le quiero hablar de un tema que a lo mejor usted ya lo ha escuchado antes. Le puse ahí, un ladrón anda suelto. Y no me refiero al versículo de Primera de Pedro 5:8. No, ¿se recuerda lo que dice? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No me refiero a eso. Me refiero a usted mismo. Fuerte. Pero ¿sabe usted que claro, Satanás, ya la palabra de Dios lo declara, que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y así es. Y muchas veces viene y mete sus cochinas manos y trata de robar lo que Dios tiene para usted, porque ese es el trabajo de él. Pero sabe que yo en esta mañana le quiero hablar de un ladrón que anda suelto, pero no es el enemigo, sino nosotros mismos, que muchas veces le permitimos a Satanás que robe las bendiciones, y muchas veces nosotros mismos nos robamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay mucha palabra que voy a compartir, pero antes de eso yo quiero felicitar también a Sarita y a Daniela por haber alcanzado, ¿sabe qué? En mi corazón siempre hubo un anhelo. Déjenme le comparto, y perdón, yo sé que estoy tomando más tiempo, pero cuando yo me fui de aquí de El Salvador hacia los Estados Unidos, yo llevaba una idea completamente diferente a lo que yo iba a hacer. Yo pensé que al llegar allá iba a entrar a la escuela inmediatamente y iba a poder terminar mis estudios. No fue así. Al llegar empecé a trabajar en un restaurante lavando platos. Eso le explica todo. Pero pasaron los años y yo tenía el anhelo, igual que mi hermana Daniela, de estudiar. Y pasaron los años y estaba trabajando, y trabajaba de 8 a 5, y a las 5 salía del trabajo y salía disparado para el colegio de la comunidad, y empecé a aprender inglés, y luego recibí una carrera técnica de aire acondicionado y refrigeración, y Dios empezó a bendecirme. Entonces yo sé que el gozo que mis hermanas sienten en esta mañana es algo muy hermoso, y créame que es Dios el que ha permitido que ustedes lleguen a obtener esa victoria. También al esposo de mi hermana Sarita, no sé quién es, pero gloria a Dios que también se graduó, y pues los que están a punto de hacerlo, es una bendición de parte de Dios. Pero me encantó mucho lo que le decía el pastor. Y aquí es en donde yo creo que va a encajar un poco mi mensaje de esta mañana, en que en todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, las carreras que podamos tener, los oficios que podamos tener, que el centro de ellos sea Dios. Porque cuando usted y yo le permitimos a Dios ser el centro de todo lo que nosotros hacemos, lo que vivimos, créame que la bendición de Dios va a ser derramada sobre usted y sobre aquellos que estén a su alrededor, sobre aquellos que escuchen, sobre aquellos que vean el testimonio que usted tiene. Abra su Biblia ahí en el libro de Éxodos, capítulo 19. Voy a leerle 6 versículos. Y este pasaje que le quiero leer, hermano, yo lo aplicaba, o Dios me hacía sentir o aplicarlo de una manera de cómo Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, cómo Dios nos ha sacado de un mundo de tinieblas, de un mundo de confusión, de un mundo que estaba perdido, en el cual estábamos perdidos, y nos ha traído a un nuevo inicio con el propósito de bendecirnos. Y el pasaje que vamos a leer, estamos hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y si usted lo tiene, conteste con un amén, y si no, yo creo que lo van a estar poniendo por ahí. El Éxodo 19 del 1 al 6. Y dice así: en el mes póngase de pie o sentadito como usted esté, como reverencia a Dios nada más en su corazón. Esta es palabra de Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel
Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Ponga especial atención en esto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿De qué está hablando acá? Ahorita vamos a meternos un poquito de los milagros que Dios hizo. Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Repita esa parte, hermano. Dice: si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces, si diéremos oído y guardamos su pacto, dice que entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y esta es palabra que hoy el papá nos da a cada uno de nosotros. Puede sentarse. El propósito por el cual Dios nos rescató, hermanos, no es como algunas personas. Yo he escuchado a algunas personas decir: es que aquí no puedo hacer nada. Al ser cristiano no puedo vivir una vida normal. Tengo que eliminar muchas cosas. Y sabe, la palabra de Dios es clara y nos dice que lo que tenemos que eliminar de nuestras vidas es el pecado. Todo aquello que le desagrada a Él. Ahora, al desechar el pecado, y en Efesios nos da una lista de lo que es el viejo hombre y nos motiva y nos insta a que nos vistamos del nuevo hombre. Si usted lee en Efesios, usted va a encontrar una lista de muchas actitudes que es necesario que dejemos. Pero lo más importante, y ahorita que estábamos en el tiempo de la alabanza y la adoración, el canto que tocaba el grupo me gusta mucho. Dice: traeré todo. Dice, el de las coronas, ¿cómo empieza? A ver. Traemos. Habla de rendir todo lo que seamos. Nuestras carreras, las hermanas que se graduaran, nuestros trabajos, en todas las áreas en que nosotros vivamos a diario, tenemos que rendirlas a Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, todo lo que hagamos, la iglesia, ponerla en las manos de Dios para que sea Él quien guíe nuestra vida. Porque cuando Él las guía, dice su palabra, y cuando usted y yo le obedecemos, en el pasaje que acabamos de leer, dice de que usted y yo vamos a ser un pueblo especial, vamos a ser un tesoro para Dios. ¿Y cómo usted cree que Dios trata a aquellos que le obedecemos, a aquellos que vivimos alineados conforme a su palabra? No aquellos, hermanos, que fingimos y que tratamos y que mostramos algo diferente. Porque algo que yo aprendí en mi vida, y no se lo estoy diciendo a usted, pero cuando yo toda mi vida he sido cristiano, y créame que al estar en la iglesia todo el tiempo aprendemos la liturgia y aprendemos a levantar las manos y aprendemos a decir Dios le bendiga, estamos bendecidos. Nos preguntan cómo está y decimos bendecidos, hermano, y aprendemos las palabras que nos identifican muchas veces como cristianos. Pero dentro de nosotros es todo lo contrario. Dentro de nosotros hay una falta de humildad, hay una falta de entendimiento de la palabra de Dios, hay una falta de obediencia. El pasaje que acabamos de leer habla, y por eso le decía yo que repitiera esas dos frases. Dice: oíd mi voz. En primer lugar, escuchar la voz de Dios, pero no solamente se queda ahí, sino dice: y guardéis mi pacto. ¿Qué es guardar el pacto de Dios? ¿Es simplemente tener el conocimiento en nuestras mentes? No. Si se recuerda usted cuando Satanás llevó a Jesús allá, cuando le fue a tentar,
Satanás usó, ¿qué usó? La palabra. Él conoce la palabra. Tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de la escuela, muchas veces aún la misma palabra tratarán de usar para hacerte confundir, pero lo importante aquí es el conocimiento y la obediencia. Sabes que la palabra sin el entendimiento que Dios nos da, viene a ser un conocimiento más, como el de cualquier carrera secular. La palabra de Dios, si es nada más aprendida y leída, pero no aplicada, y no está la relación que es necesaria que tengamos con Dios, viene a ser nada más un conocimiento humano. Y muchos cristianos puede ser que estemos en esa situación. Conocemos la palabra, citamos la palabra, hemos aprendido versículos y sabemos cómo aparentarse cristianos, pero estamos lejos de íntimamente agradar a Dios. No hemos llegado a vivir o aprender a vivir en santidad, porque vivir en santidad no es que usted me vea que yo actúo como una persona que ha sido apartada para servir a Dios, sino que mis acciones hablen de que yo vivo para Dios. ¿Por qué? Porque voy a haber dejado las acciones del hombre viejo. Dios quiere bendecirte, mi hermano. Dios quiere llenarte de sus riquezas. Dios quiere hacer de ti un pueblo especial, más que cualquier otro pueblo en la tierra. Él dice su palabra que cuando nosotros venimos y le aceptamos y vivimos en santidad y vivimos alineados a su palabra, dice que usted y yo venimos a ser un real sacerdocio. Y eso es lo que está diciendo aquí Dios a Moisés, que le comunique al pueblo, y es lo que Dios nos está comunicando hoy a nosotros, para que tú y yo llegamos a ser parte de ese pueblo escogido, parte de ese sacerdocio, de esa nación santa. Tenemos que obedecerle a Él. Ahora, tú y yo hemos sido creados tripartitos. La palabra de Dios dice que usted está formado, y yo y todo ser humano estamos formados de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Pero de los tres, yo me voy a enfocar en uno en esta mañana. ¿Por qué? Porque es el que nos hace que nosotros perdamos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. El cuerpo es simplemente lo que usted ve, es una nave que transporta lo que es el alma y el espíritu. El espíritu siempre anhela de Dios, siempre. Por eso es que muchas veces usted dice, ayer por ejemplo me enteré que había ayuno acá, y usted dice, a lo mejor se propuso entre semana, el sábado yo voy a estar allá y yo voy a ayunar, y usted tenía el deseo, ese es su espíritu, anhelando, deseando, pero llegó el sábado y llegó a la hora que usted tenía que venirse para la iglesia, y aunque usted en su espíritu quería, su voluntad no dio. Y esa es el alma, y de el alma quiero hablarle un poquito. Hace un mes aproximadamente estuvimos en un retiro de la parte de la iglesia. Salimos los varones a retiros, y cuando decimos retiros no es algo grande, pero nos vamos el viernes lejos, un poco lejos de la ciudad, para alejarnos de todo lo cotidiano. Y me invitaron a compartir, y cuando yo estaba ya en el retiro, Dios me dio esta palabra. Y compartía con algunos hermanos, y algunos de los hermanos en las pláticas que teníamos compartían las experiencias de cuando se fueron de aquí o de México o de diferentes países. Allá uno encuentra bastantes personas de diferentes nacionalidades, y me daba cuenta que sus corazones estaban cargados, muchos porque sus familias se habían quedado acá, otros porque habían dejado cosas a medias, otros porque habían llegado y tenían deudas grandes por el viaje que habían tenido, pero su alma estaba cargada, y su alma no les permitía en ese momento conectar
conectarse con Dios y recibir lo que Dios estaba hablando a nosotros en ese tiempo que íbamos a estar fuera. ¿Por qué? Porque el alma, hermano, o tres características del alma que yo encontré que son muy afectadas o que son parte del alma es la voluntad, nuestros pensamientos o todo lo que nuestra mente piensa y nuestras emociones. Y por eso le decía yo, el espíritu siempre, el área espiritual suya siempre va a tener un deseo de Dios, siempre. Usted se va a proponer orar, pero va a empezar a orar y algo se le viene a su mente o algo lo detuvo y aquello se quedó a medias. A lo mejor usted se va a proponer leer la Biblia. En este año yo voy a leer toda la Biblia y el deseo está ahí porque el espíritu anhela, el espíritu quiere, siempre tiene un deseo, pero sucede una u otra cosa y usted desiste. Deja a media, empezó a leer Génesis y cuando llegó a estos capítulos en donde se mencionan los nombres de todos, ya usted perdió el interés y dijo ya no, y lo deja ahí. Pero el alma, el espíritu siempre tiene deseo de estar conectado con su creador. Pero su voluntad, su mente y las emociones son gobernadas muchas veces de una manera que no se alinean con lo que Dios quiere de nosotros. El problema de esto es que cuando usted y yo no aprendemos a someter nuestra alma, nos perdemos de recibir muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El alma afecta el cuerpo. Muchos de nosotros estamos enfermos no porque sea un castigo de parte de Dios, ni porque sea Satanás que ha venido a atacarle. No, es porque usted se ha desenfocado y ha permitido que su alma tome control y hay preocupaciones y hay angustias. En lugar de nosotros ponernos a hablarle a nuestra alma. ¿Se recuerda el Salmo 42? El escritor o David decía: alma mía, ¿por qué te abates? Y mire, David es un hombre, y ahorita es uno de los ejemplos que quiero compartirle, que vivió una vida con muchas faltas. Pero la palabra de Dios dice que él fue un hombre, ¿qué decía? Conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que fue perfecto? No, para nada. David fue uno de los hombres que cometió unos pecados muy fuertes. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que aprendió a someter su alma a la voluntad de Dios, que aprendió a escuchar y a obedecer. Faltaba, pecaba o fallaba, sí, usted, y tal como usted y como yo, pero aprendió a obedecer a Dios. Y cuando él caía, él sabía la actitud correcta que tenía que hacer. Es más, no tengo este pasaje en las notas que les di a los hermanos, pero ¿qué le parece si me acompaña ahí al Salmo? Vamos a leer estos pasajes. Y ¿por qué quiero leer estos pasajes, hermanos? Porque yo quiero que usted vea la importancia de que usted someta su voluntad, someta sus sentimientos, someta sus pensamientos bajo la palabra de Dios, porque solamente así es que usted y yo vamos a poder vivir una vida que agrade a Dios. Mire el Salmo 51. Déjeme le cuento un poquito qué pasó en este salmo. Usted sabe la historia. David, un día todo el ejército de Israel andaba peleando en una guerra y él se quedó. Y cuando se quedó, dice que mientras él caminaba por el palacio, vio a Betsabé y la vio que se estaba bañando. Y estoy 100% seguro que era una mujer guapísima, porque él dijo: tráiganla. Y se sabe la historia. Él cometió pecado con ella, adulteró con ella. Ella queda embarazada. Y cuando se da cuenta que está embarazada, se da cuenta de que pues nunca van a poder decir que fue el esposo. Entonces manda a traer al esposo de la guerra y le dice:
eres fiel al ejército, has hecho un buen trabajo, mereces un descanso, ve a tu casa. Estoy parafraseando, puede leer ahí el pasaje. Pero este varón dice, no, ¿cómo es posible que mientras el ejército está peleando yo esté en mi casa y repose en mi aposento? Y no entró a su casa, se quedó afuera. Y el rey se entera y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste? Y lo invita a comer y lo pone borracho, le da vino, pero aún así él no va a su casa, se queda durmiendo afuera. Cuando el rey se da cuenta, y este es David, estoy contándole lo que David estaba haciendo, el hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David se da cuenta que no logró su objetivo de que él fuera y estuviera con su esposa, manda cartas al capitán y le dice, pónganlo enfrente en lo más recio de la batalla, y cuando esté enfrente, háganse todos hacia atrás. ¿Qué iba a pasar? Iba a morir. ¿Y qué pasó? Murió. Pasa un tiempo, pasa más de un año, o aproximadamente un año, cuando Dios viene y lo confronta. Y no fue fácil la confrontación. Mire, paréntesis, los pecados ocultos que usted tiene, que usted piensa que nada más usted sabe, tenga cuidado. Porque usted y yo servimos a un Dios que dice, una de sus características es que Él es omnisciente. Todo lo sabe. ¿Usted piensa que no sabe lo que usted hizo en secreto? No se equivoque. Porque Él sabe lo que usted hizo en secreto, lo que usted hizo atrás las puertas, en cualquier lugar, pensando que nadie le veía, o lo que usted tomó que no era suyo, o lo que usted dijo que no debía. Él lo sabe. Y es importante, y es de suma importancia, que usted se arrepienta y venga y confiese delante de Dios y busque el perdón de Él, para que cualquier maldición que pueda venir con respecto a ese pecado sea cortada. Mire, aunque las consecuencias del pecado van a llegar, aunque Dios te perdone, van a llegar. David es confrontado y viene, ayúdame, ¿cómo se llama el profeta? Acá, y viene y le dice, hey, fíjate que había una persona, un granjero que tenía una ovejita. Bueno, había uno que tenía muchas, pero había otro que tenía una, y el que tenía muchas vio la ovejita de aquel y pues le gustó y la quiso y se la quitó. ¿Y qué le dijo David? Inmediatamente le dijo, ese es digno de muerte. Y luego le dice, ese eres tú. Lo confrontas. Imagínese usted cómo debe de haber sentido David, que así de repente Dios le traiga y le ponga el pecado que él pensaba que estaba en oculto, y se lo ponga frente y le dice, este eres tú. Tú eres el que le robó la ovejita a este hombre. Y de ahí nace este salmo, de la confrontación de Dios. Y la razón por la que yo quiero que leamos este salmo es porque esta debe de ser la actitud nuestra cuando nosotros somos confrontados al pecado. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, hermanos, la confrontación, cuando somos confrontados, la reacción nuestra es empezar a señalar a otros. Esta semana estábamos en una reunión en la iglesia y ya en la iglesia tenemos, mi familia y yo, vamos a celebrar 29 años el primer fin de semana de diciembre. Estamos celebrando 29 años y yo he estado ahí en esa iglesia desde el origen y he visto muchas situaciones. Y en muchas de las ocasiones, cuando alguien es confrontado por Dios, lo primero que la reacción, o la primera reacción que la persona tiene, es de decir o hacer una excusa para la acción que tuvo.
o empieza a culpar, señalar. Mire, David hubiera podido decir, oye, pues ¿qué hacía Betsabé ahí, bañándose ahí donde todos la podían ver? Él podría haber dicho eso, o él podría haber dicho, hey, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, nadie me tiene que decir nada. Es más, cuando el profeta venía, yo me imagino que el profeta debe haber venido temblando porque David le podía quitar la vida. Pero cuando Dios está en medio de la situación, hermano, no importa el peligro que pueda haber a tu alrededor, Dios va a estar contigo y Él te va a respaldar. Viene Dios, lo confronta y le dice a David, y David no empezó a buscar culpables. Tú y yo no debemos empezar a buscar culpables cuando somos confrontados, a lo mejor a través de un mensaje o la palabra directamente te confronta, a lo mejor un canto te va a confrontar, a lo mejor una predicación que escuches en la radio es Dios hablándote, o a lo mejor algunas veces algún hermanito que quizás tú piensas que no tiene la capacidad de venir y darte una palabra, Dios lo puede usar. Dios te va a confrontar de una o de otra forma porque te ama. Porque dice su palabra que al hijo que ama corrige. Y cuando Él viene y te confronta o te exhorta por actitudes que no están alineadas conforme a su palabra, Él lo va a hacer por amor. Pero nuestra actitud no debe de ser de señalar y de buscar culpables, debe de ser una actitud como la de David. Y dice en el versículo 1 del capítulo 51, cuando fue confrontado, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. David conocía la misericordia de Dios. David sabía quién era Dios. David había conocido a Dios y le dice: ten misericordia conforme a ten misericordia conforme a la multitud, dice, de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice, borra mis rebeliones. No está aceptando, está diciendo: yo fallé, yo pequé. Dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Sabe que cuando yo leía el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, a mí se me venía a la mente una escena aquí en El Salvador. Cuando yo estaba pequeño, vivíamos allá por la Santa Emilia y ahí pasaba el río. Y yo me recuerdo que algunas veces yo veía personas lavando en el río. Y una de las cosas que a mí se me quedó marcada en mi mente era que agarraban las prendas o la ropa y la golpeaban contra las piedras. Y yo le mencionaba eso a mi mamá y decía a mi mamá: mijo, es que cuando le pones jabón, la tallas o la restriegas y le das golpe, suelta la mugre, suelta la tierra. Y sabe, cuando David escribía esto, no habían lavadoras como las hay hoy. Lavaban, me imagino, voy a pensar que lavaban de esa manera. Entonces, cuando David le dice: lávame más y más, yo lo relacionaba con eso. Hay veces que traemos el pecado tan arraigado a nosotros que nada más restregarle como normalmente se hace no va a ser suficiente. A lo mejor va a haber veces en que papá va a tener que darle unos golpes fuertes para poder arrancar toda la mugre, todo el pecado, toda la suciedad que traemos. Y David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Sabe que nuestros pecados afectan a los que están a nuestro alrededor? Pero lo más importante es que usted está fallándole a aquel que murió por usted, aquel que entregó su vida, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, aquel que padeció como ningún ser humano ha padecido, y aquel que era el único que podía redimirnos del pecado y de la muerte, aquel que dejó su trono de gloria, dice su palabra, y vino a morir por usted y por mí. A Él es que usted y yo estamos ofendiendo. Dice:
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, ¿sabe qué? Todos los que estamos acá, espero no ofenderle con esto, pero todos, dice la palabra, ¿qué dice? Todos pecamos. Usted y yo, mientras estemos en la otra parte o característica de nuestro ser, que es el cuerpo, vamos a pecar. Tristemente en la iglesia hemos hecho o hemos caracterizado el pecado, y pensamos que en el caso de David, un adulterio es un pecado mayor a la mentira que cada día nos echamos. Es igual. Su arrogancia es un pecado de orgullo. El juzgar a su hermano es pecado. Hay pecados que son muy evidentes y tendemos a señalar al hermano por ese pecado. Pero ¿qué del nuestro? ¿Qué dice la palabra de Dios conforme a señalar el pecado de nuestro hermano? Dice, saca primero la viga que está en tu ojo, que es una viga, usted sabe, es grande, para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque con el pecado tan grande que usted tiene en su vista, usted está juzgando el pecado de su hermano. No está hablando de un tamaño de pecado. Está hablando de que yo no puedo juzgarle a usted cuando yo mismo estoy en pecado. Yo no puedo venir a pararme enfrente de usted y decirle que viva una vida en santidad cuando yo mismo vivo en pecado. Yo no puedo venir a juzgarle a usted si no puedo reconocer que yo fallo. La importancia aquí es la actitud que David tuvo, y dijo él: perdóname, ten misericordia de mí, Señor. Yo he fallado. Y mire, David en el transcurrir de toda su vida escribió muchos salmos, y muchos de los salmos él reconocía y él le pedía a Dios. El 42, a ver, vamos ahí al Salmo 42, vamos a leer un poquito nada más ahí del Salmo 42, y ahorita regreso a lo que le estaba compartiendo. Pero esto, lo que yo quiero que usted vea respecto a esto, es que es el problema del cristiano, el problema del ser humano, el problema de la humanidad. No es un problema espiritual, no es un problema de nuestro cuerpo, es un problema del alma. Y usted y yo necesitamos aprender a someter nuestra alma a la voluntad de Cristo. De otra manera no vamos a poder ser victoriosos. David en el capítulo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me decían: ¿dónde está tu Dios? Más adelantito dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sabe, usted y yo tenemos, en este capítulo David estaba hablándose a él mismo, estaba predicándose a él mismo, y decía: ¿por qué te abates? Confía en Dios, bendice alma mía Jehová. Usted y yo tenemos que recordar esas palabras a diario, porque a diario usted va a ser confrontado con el pecado, con la tentación. A diario el enemigo va a venir, como dice ahí en 1 Pedro 5:8, a tratar de robar lo que usted es lo que Dios tiene para usted. Pero solamente usted puede contrarrestar esos ataques del enemigo.
no su mamá, no su papá, no su hermano, no su líder, no su pastor. Esta es una relación personal con Jesucristo y nada más usted puede contrarrestarlo. Nada más usted puede ser el vencedor y usted victorioso para recibir esas promesas. Mire el Salmo 32, ahí mismo donde estamos, regrésese un poquito nada más. Gloria a Dios. Este salmo también se cree que está relacionado con este incidente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y usted sabe, no tenga duda, que cuando usted viene delante de Dios y trae delante de Él sus faltas, arrepentido, el pecado que usted cometió arrepentido, Él le perdona. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice el salmista aquí, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado, dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire esta parte importante. Dice, mientras callé. Mientras usted no se arrepienta, mientras usted no reconozca, mientras usted no venga de rodilla delante de Dios, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en, ¿qué dice? Sequedad de verano. Mientras usted y yo no confesemos el pecado a Dios, hay un riesgo de muerte espiritual tremendo. Usted y yo podemos, o no podemos, sino usted y yo poco a poco, día a día, mientras no confesemos el pecado a Dios, estamos muriendo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es más, el regalo de Dios es vida eterna. Lo que Dios tiene para nosotros, hermano, para todos, no nada más para el pastor, no nada más para la ujier que está ahí enfrente, no, para todos nosotros lo que Él tiene es una dádiva de vida eterna. Y dice el pasaje que leímos al principio de que usted va a ser un pueblo especial, más que los otros pueblos, cuando usted y yo nos alineemos y vivamos una vida en obediencia a Dios, cuando aprendamos a someter nuestras emociones, nuestra voluntad, cuando aprendamos a obedecer a Dios y decirle, Señor, yo quiero esto, pero sabes que si no me conviene, quítalo. No sé por qué voy a decir esto, pero si es el novio o la novia que no te conviene, que Dios lo quite. A lo mejor hay sentimientos ya, pero Dios puede quitar esos sentimientos. El otro día, para los que conocen a mi muchacha, ella cumplió 18 años y ya va a tener 19, y pues que se hizo de un amiguito y después que quiere ser novio. Y pues claro que a mí no me simpatizó la idea. Y fui a hablar con mi pastor y le dije, yo dije, mi pastor me va a decir, no hombre, dale unas regañadas y dile que se olvide. Y me dice, mijo, dijo, lo que tu niña quiere hacer, dijo, es lo correcto de hacer. Y ella viene contigo y antes de ser novia de este muchacho está pidiéndote tu autorización. Dijo, y el muchacho quiere venir a platicar contigo. Dijo, dime cuántos últimamente en la iglesia han venido a pedir permiso para ser novios. Y me quedé así, pues no, yo no sé de alguien. Dijo, exacto. Dijo, ¿por qué vas a prevenir o a impedir que ellos den un ejemplo de lo que debe de ser o de cómo deben de ser las cosas? Dijo, tu niña siempre va a ser tu bebé, pero ya no es una niña, ya va a tener 19 años. Y pues, ¿qué cree? Que tuve que darle permiso de que fueran novios. Una de las cosas que me impactó es que mi niña, y esto ya se los compartí a ustedes, una vez dijo, yo quiero un novio o un esposo que me trate como tú tratas a mi mamá.
Y el pastor me dijo algo similar y dijo, sabes que es un buen muchacho. Dijo, y sabes que el temor de Dios está en su corazón. Dijo, al punto, en ese había pasado una situación con los papás de este muchacho y su papá estaba grave en el hospital. Y el papá era el líder de los sugieres. Y a punto, dijo, de que tú viste lo que él hizo. Su papá estaba en el hospital. Dijo, ¿y quién estaba aquí abriendo el templo a las 7:30 de la mañana? ¿Y quién estaba encargado de organizar todo por un mes? Fue este muchacho, se llama Elías. Fue Elías. Dijo, ¿no crees tú que es digno de que tú consideres? Y me puse a pensar en que muchas veces nosotros, como papás, quizás somos los que orillamos a nuestros hijos a actuar de una manera incorrecta. Y yo me salí de mi tema, no sé por qué estoy compartiendo esto, pero si Dios está hablándote a ti, mi hermano, escúchalo. A mí me costó aceptar que mi niña ya iba a tener novio, pero lo está haciendo correctamente. Lo está haciendo conforme a lo que nosotros les hemos enseñado. ¿Qué es mi responsabilidad? Ayudarla a que continúe haciendo las cosas bien. Ayudarla a que si en 1, 2 o 3 años ella ya se quiere casar y quiere hacer las cosas bien, a apoyarlos. Es difícil, es mi única niña y no quiero que se vaya. Yo le decía, mija, tú no vas a poder tener un novio hasta que tengas 25 años. Y me decía, ay, pa. Me dice, ay, pa, no estás pensando bien las cosas. Y sí es cierto, muchas veces no pensamos bien las cosas. Nuestra alma toma control, y si nuestra alma está contaminada con el mundo, nuestras acciones van a ser en ciertas o mundanas. Pero si en tu, ¿qué dice la palabra de Dios? Que de la abundancia y las emociones están arraigadas en nuestra alma. Tus decisiones son parte de tu alma. Las actitudes que tú tienes son parte de tu alma. Yo he visto, hermano, he sido testigo de tanto hombres como mujeres. Esto no es exclusivo del hombre o de la mujer, pero he visto que llegan allá a los Estados Unidos, dejan familias acá y allá se vuelven a comprometer y forman otra familia. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Claro, destrucción en algunas familias, pero un tormento en el alma de estas personas. ¿Sabe por qué? Porque su alma está atada por el pecado que ellos han cometido, y es la falta o el romper un pacto que hicieron delante de Dios. Muchos llegan allá a los Estados Unidos y van con deudas grandes de acá, y llegan allá y se olvidan de las deudas que tienen. ¿Qué sucede con eso? Esa no es una actitud de un hijo de Dios. Nuestra actitud debe de ser de pagar lo que debemos, debe de ser honrar nuestros pactos, debe de ser obedecer a Dios en todo tiempo. En tu trabajo, hacer lo mejor que tú puedas. No andes cortando, haciendo las cosas a medias para tratar de hacerlo o que otras personas estén contentas. No, obedece lo que la palabra de Dios nos dice, y su palabra dice de que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos como para Él. No para tu vecino, no para tu hermano, es para Dios. Todo lo que tú haces, tus actitudes, todo es para Dios. Ahora voy a regresar a las notas, y perdón a los hermanos, les mandé las notas y no he seguido nada de esas notas. Secularmente, si usted ha escuchado o ha leído las características o lo que se relaciona con el alma, dice que en el alma se encuentran la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, envidia y pereza. Todo eso debe de ser sometido bajo
el poder del Espíritu Santo. Eso es lo natural. Eso es lo que nuestra alma naturalmente tiende a inclinarse a hacer. Pero a usted y a mí Dios nos ha llamado en primer lugar a que seamos el ser santo. Yo sé que usted lo sabe, nada más le voy a recordar: el ser santo no es que usted es una persona perfecta. El ser santo es que usted es apartado para servir a Dios. Usted se va a apartar y va a decidir vivir una vida de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Vamos a caminar con Él, no como el mundo camina, ni me voy a parecer al mundo. Ahora, no me tome a mal, no quiere decir de que usted no va a estar dentro del mundo. Claro que va a estar dentro del mundo. Alguien me preguntaba el otro día: mi hijo mayor es ingeniero en sonido y trabaja en lugares que no son cristianos. Ayer uno de los contratos que le salieron anoche, él estuvo controlando el sonido para un grupo mundano. Y me decía un hermano, pero ¿cómo es posible que su hijo esté en esos lugares? Le digo: mire, yo he instruido a mi hijo y él sabe lo correcto. El que él esté en ese lugar no quiere decir que él esté participando de eso. Tal y como sería que usted le diga, ahorita se hablaba de la medicina, ¿no? Que usted le diga a mi hermano que él trabaja en el hospital, en el Seguro Social, que usted le diga: pastor, usted no puede atender a alguien que no sea cristiano. Usted nada más va a atender a cristianos porque usted es cristiano. O si hay alguien que haga repostería acá o que sea un panadero, usted no le va a decir, usted no puede vender el pan nada más a todos, a los que no son cristianos. No, usted nada más va a venderlo al cristiano. A los ingenieros o arquitectos o lo que sean, todos nosotros hemos aprendido o hemos hecho una carrera. Claro que con esa carrera tenemos que honrar a Dios haciendo el bien, honrando a Dios, viviendo unas vidas en santidad, viviendo unas vidas en comunión con Él. ¿Sabe? Mi hijo estuvo ayer ahí y me decía: pa, nada más te quiero avisar. Le dije: mi hijo, usted sabe lo que Dios demanda de usted. Y usted sabe lo que nosotros le hemos aprendido. Y es más, yo le decía: haga su trabajo. Pero yo estoy pidiéndole a Dios que Dios provea un trabajo mejor. Que Dios le provea un trabajo en donde no va a haber necesidad. Pero cuando haya necesidad, hermano, usted puede estar en medio del mundo. Usted puede estar en medio del mundo y mantenerse santo. Hay varios ejemplos. Están los amigos, ¿se recuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. Está Daniel. Está José. Personas que estuvieron rodeadas de personas que están completamente alejadas de servir a Dios. Pero ellos ahí fueron. Daniel, me impacta mucho la vida de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Él ya había escalado en lo que es la política en ese tiempo, y llega el momento en el que unos compañeros de trabajo, por así decir, le dijeron: ¿sabes qué? Vamos a tener que detener a Daniel. Y buscaron una forma de poner un decreto que impidiera que él orara a Dios. Y el rey Darío, estoy seguro que cuando le presentaron el decreto, dijo: no, sí, claro, que todos reconozcan que yo soy el rey, que nada más a mí el orgullo. Y sella con su anillo, sella ese pacto. Inmediatamente cuando Daniel se da cuenta de eso, ¿qué hizo Daniel? ¿Se fue a esconder? Abrió las ventanas como siempre lo hacía. No lo hizo esa vez nada más para exhibirse, no, siempre dice la palabra de Dios que lo hacía. Y dobló rodilla y pidió a Dios. ¿Qué pasó? Terminó en el pozo con los leones, Pero ¿cuál es el resultado de esto? Dios le protegió. Cuando tú estás en medio de un mundo de pecado, en un mundo de tinieblas, si te mantienes firme y obedeciendo a Dios, ahí Dios te va a
levantar, Dios te va a hacer resplandecer. El resultado de Daniel, que fue, todo el pueblo después tuvo que adorar a Dios. Ahora mira, voy a ir terminando con esto. Lee, ayúdeme a buscar ahí, hay un pasaje de, no, a ver, ¿dónde lo puse? Ya se me perdió. Levítico 20, 14 al 18. Si se recuerda, el primer pasaje que leímos en Éxodo dice que escuche la voz de Dios y guarde y obedezca el pacto de Dios. ¿Qué es el pacto de Dios? Usted lo encuentra en su palabra. Vivir en obediencia a Él, honrarle a Él, vivir en santidad. El versículo 14 al 18, mire, es bastante. Nada más voy a leer esos versículos, pero usted puede leer todo el capítulo o el resto del capítulo de ahí de Levíticos, capítulo 26. Y escuche esto, dice: pero si no oyereis ni hicieres todos mis mandamientos, y si, ¿qué decir? Desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo, mire, este es Dios hablando, dice: yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman sus ojos y que atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos de delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y si usted continúa leyendo a los siguientes versículos, usted se da cuenta que cuando usted y yo nos alejamos de Dios, cuando usted y yo no obedecemos sus estatutos, no obedecemos sus instrucciones, viene algo tremendo sobre nosotros. Pero al contrario, cuando nosotros obedecemos a Dios, la bendición de Dios recae sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que nos detiene de llegar al punto de obedecer a Dios? Usted mismo. Porque usted y yo sabemos palabra. Usted y yo hemos escuchado palabra de Dios. Y dice su palabra que hay nada más un camino para llegar al Padre, y es Jesucristo. Es el aceptarle a Él en primer lugar como nuestro Señor y Salvador, y obedecer sus estatutos, obedecer sus instrucciones, alinearnos a su voluntad y caminar con Él cada día. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué muchas veces caemos? Porque nos descuidamos. Mire, en la mañana lo más importante, y se lo digo porque yo soy culpable, muchas veces en lugar de doblar nuestra rodilla agarramos nuestro teléfono. Muchas veces en lugar de tener un tiempo con Dios, nos empezamos a ocupar en otras cosas y dejamos a Dios olvidado, o lo vamos dejando para el rato o cuando tenga chance. Lo primero en nuestra vida debe de ser Él. Por lo tanto, lo primero en nuestro día debe de ser Él. Reconocer que su misericordia nos ha dado. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cómo no tomar un poquito de tiempo antes de iniciar nuestras labores diarias y decir: papá, gracias, gracias porque eres bueno? Descansé, me cuidaste, has proveído, me has dado un nuevo día, puedo respirar, puedo ver, puedo caminar. Agradecerle a Él, tomar el tiempo para estar con Él.
Lee su palabra, hermano. Algo que a mí me ha bendecido, y no es algo que tienes que hacer, no es una regla, pero te quiero compartir algo que a mí me bendice. Y yo he leído los salmos muchas veces, pero todos los días leo un salmo por lo menos. Un salmo. Bueno, Salmo 119 le va a tardar bastante leerlo, ¿verdad? Pero la mayoría de los salmos usted los puede leer en unos minutos. Y es palabra que nutre nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando usted se llena, cuando usted fortifica su espíritu, ¿sabe qué es lo que está pasando? La alma, su alma va a ser más fácil someterla a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo obedecemos su palabra, nuestra alma va a someterse bajo la voluntad de Dios. Hoy yo creo que te he hablado de algo que tú ya conoces, mi hermano, y que tú has escuchado. Tú y yo somos los que nos robamos, por así decir, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Último pasaje que le voy a mencionar, y no se lo di a los hermanos. ¿Se recuerda? Jeremías 29:11 lo que dice. Es tremendo lo que dice ese pasaje, pero más tremendo es que cuando este pasaje, él dice, porque, ¿se recuerda lo que dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo, son pensamientos de bien y no de mal. Pero esa promesa o esa palabra que le fue dado al pueblo en ese momento fue dado cuando estaban siendo aún esclavos. Estaban viviendo un momento de confusión. Dice que aún los mismos sacerdotes, líderes religiosos, les estaban enseñando mal. Y ahí Dios les dice: confía en mí. No confíes en el hombre, no confíes ni en ti mismo, confía en lo que mi palabra te dice. Alíñate a vivir de acuerdo a lo que yo he mandado, y tu vida, dice, tu vida va a ser bendecida, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, cuando tú le pones a Él en primer lugar. Ponte de pie en esta hora.